entonces. A mí me pareció que ya regresó, pero ni idea. Se me trabó el internet, pero no alcancé. Me quedé que ibas a proyectar y ya no supe cuál era la duda. Te decía que seleccionaras la gráfica y le dieras F2 y que con eso te debe de aparecer los datos que estás analizando con la gráfica y no sé si eso te sirve. Déjame checar. Es que lo que pasa es que como yo no tengo Excel en mi computadora, tengo que usar el del online, pues, y es diferente. Entonces, por ejemplo, a la hora de, voy a presentar, de intentar poner, seleccionar datos, me aparece de esta forma. Bueno, también puedes hacer, ya que estás ahí sobre tu gráfica, te vas O sea, no me aparece igual que los videos o como usted lo hizo. en seleccionar datos. Dale clic en seleccionar datos. Ahí es que así me aparece. ¿Ande? No sé por qué no me aparece como las otras opciones o como usted le parecía. Pues sí tiene que ver con la versión. Mira, lo que podemos hacer es ahorita, o sea, tus dudas son de este tipo. Que así me aparece, o sea, seleccionar datos. No sé si se me escuche bien. Sí. ¿Te escucho medio cortado? Ajá. ¿Me oyes? Mira, Rubén, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar la clase del día de hoy y los voy a poner después a trabajar para que ustedes lo hagan por su cuenta. En ese lapso puedo hacer una sesión contigo y si tienes alguna duda podemos irla trabajando en lo que los demás trabajan a la par. ¿Sale? O Ok. Sí. Bueno, voy a compartir ahora yo mi pantalla. ¿Dónde están? ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias. Ok, entonces miren, vamos a empezar a trabajar con Minitab. Se van a dar cuenta que el trabajo con Minitab es más sencillo que el trabajo con Excel. Bueno, ahora que me doy cuenta, antes de iniciar con esta clase, ¿hay más gente que tenga dudas del trabajo con Excel? ¿Que de plano no lo pudieron resolver? ¿No? Bueno, entonces iniciamos, ¿vale? Entonces, bueno, Minitab está especializado para el trabajo de análisis estadístico de datos. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos cómo generar una muestra aleatoria a partir de una tablita de números aleatorios? Esa tabla de números aleatorios, ustedes así la buscan en Google, tabla de números aleatorios, les sale cualquier tabla y les sirve como si la utilizan bien, de la forma que les enseñé la vez pasada. Entonces, recapitulando un poquito, el primer paso que era para hacer una muestra aleatoria. ¿Tener la tabla? Cerrar nuestros... ¿Te escuchó? Que levantó la mano. Sofía. En la tabla, posicionar tu mouse, pues, donde tú quieras, así al azar. Ese es el segundo paso. El primer paso, ¿cuál es, Rodrigo Delgado? Era ver de qué número a qué número, de cuántos dígitos íbamos a necesitar. ¿Cuántos dígitos y cómo sabes cuántos dígitos vas a necesitar? De acuerdo a la cantidad de sujetos de muestra. Ok, y entonces, ¿qué hay que hacer, Karen Villasaña?
Tengo 50 sujetos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues si tienes 50 sujetos, entonces ya es lo que dijo mi compañera. Ponías, no sé, tu dedo o tu mouse al azar y la tablita tenía como, no sé, no me acuerdo si eran 5 dígitos. No, Karen, te estás brincando un paso. A ver, Joana Ramírez, Apilar datos, apilar. juntar los datos de todos. No, Joana. A ver, Andrea Muñoz. Elegir el valor que vas a dar o vas a elegir. No, Metzin Sánchez. Numerar a tus sujetos de muestra. Gracias, Metzin. Los enumeras del 1 al 50, ¿verdad? Ya que los enumeraste, entonces ahora sí procedes a poner tu mouse sobre la tabla de números aleatorios y buscas el primer número que cae dentro de los 50, del 0 al 50, ¿no? Pegado del lado derecho de cada casilla. Ok. Entonces, una vez que quedó eso claro y que estaba aquí en la pantalla que les estaba proyectando, eso también lo pueden hacer con Minitab. Por ejemplo, supongamos que están en su computadora, que es lo común, y en vez de estar imprimiendo una tablita de números aleatorios, lo quieren hacer de forma digital, pues también se puede, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les di este ejercicio, la tabla de Excel que dice datos para trabajar? En la primera pestaña tiene los datos de resistencia a la compresión de pruebas de aluminio-litio. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí a la mano? Ábranlo si es que no lo han abierto, abran su documento de Excel que dice datos para trabajar. ¿Listo? Ok, entonces ahora... ¿Abrimos el Excel? Y abran su Excel. Entonces, la idea es que yo les explico y luego les doy un poquito de tiempo para que ustedes lo vayan haciendo a la par. Así va a ser la clase de hoy, ¿ok? Entonces tienen que tener abierto su documento de Excel de datos para trabajar y su Minitab. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para estos datos? Entonces, esto lo que vimos ahorita era para la tabla de números aleatorios. Ahora, si ustedes ya tienen Minitab abierto, en Excel ustedes utilizaban esta fórmula, aleatorio.entre, inicio, el dato de inicio y el dato de fin. ¿Sale? Pero en Minitab lo que van a hacer, y bueno, y les da un número de dato, un número aleatorio entre 1 y 50, por ejemplo, ¿no? Para el ejemplo que estábamos utilizando. En Minitab lo que tienen que hacer es seguir esta vía. Se van a calcular datos aleatorios, muestreo por columnas. Les va a aparecer un cuadro de diálogo como este, y ustedes lo que tienen que hacer es proceder a pegar todos los datos que tienen en una columna, ¿sale? Entonces, la clase pasada platicamos de cómo se apilan los datos, de cualquier forma está aquí. Entonces, ustedes pegan sus datos y como la tabla original de Excel venía, no me acuerdo si 5 o 6 columnas, pues les va a pegar los datos en 5 o 6 columnas. Entonces, se van a la opción datos, apilar, columnas, y seleccionan las columnas que quieren apilar, o sea, todas las columnas que tengan. Las seleccionan, las ponen aquí y les van a quedar almacenadas. Entonces, no sé si ya pudieron, quieren que lo haga en Minitab, voy a ir haciéndolo con ustedes. ¿Vale? A ver, esperen, déjenme compartir la otra pantalla. Entonces, Minitab. No. Sí, eso va. Entonces yo estoy aquí en Minitab, por ejemplo, y entonces me voy a mi tabla de Excel. Ya la había abierto, aquí está. Datos para trabajar. En la primera pestaña tienen ustedes los datos de resistencia a la compresión. Creo que originalmente se los di en varias columnas. Aquí yo ya los tengo ordenados. Déjenme ver si... Bueno, los seleccionan, se van a Minitab y los pegan, ¿no? Entonces, vamos a suponer que así como ustedes tenían 5 columnas. Entonces me voy en datos, apilar, columnas. Entonces selecciono las 5 columnas. Voy dando doble clic, se van agregando de este lado. Y ya me dice que en dónde las quiero guardar. Pues las quiero guardar en la columna número 7, no sé, por ejemplo, ¿no?
y ya le doy a aceptar y entonces ya me los puso todos, si ustedes se fijan, en la columna C7. ¿Sale? Voy a eliminar estas columnas porque aquí en realidad yo ya tengo todos mis datos en una sola columna. Ok. Entonces aquí le pongo resistencia a la compresión. ¿Vale? Siguiente paso. Entonces estoy aquí. Ya quedaron almacenados mis datos. Luego los puedo ordenar. Sigo esta vía, le doy en datos, ordenar, y selecciono las columnas que quiero ordenar. Y le digo qué columna quiero que utilice para ordenar mis datos. Por ejemplo, esto se utiliza cuando ustedes tienen, por ejemplo, que en la primera fila los datos de la columna A, B y C corresponden entre sí. Y yo quiero que los ordene de acuerdo a los datos de una de esas tres columnas. Por ejemplo, si yo tengo una tabla en donde tengo, imagínense que ustedes tienen una tabla. En esta tabla tienen ustedes en la primera columna, no sé, nombre, ¿no? Del sujeto. En la siguiente tienen edad. Y en la última tienen estatura, ¿no? Entonces son datos que corresponden entre sí. ¿Sí? Y yo quiero que los ordene de acuerdo al nombre, por nombre, por orden alfabético, o por edad del menor al mayor, o por estatura del más grande al más chiquito. Entonces voy a seleccionar, en este caso es cuando se sirve esta herramienta y selecciono qué columna quiero que me sirva para ordenar todas, ¿sí? Y que sigan correspondiendo fulanito que mide 1,80 y que tiene 18 años, ¿no? Entonces quiero que se mantengan en la misma fila, se utiliza de esta manera. En el caso de los datos que ustedes tienen, pues no es mucho más sencillo porque solo tenemos una columna, ¿no? Entonces, ahí. Espérate. Entonces me voy aquí a la columna y me voy otra vez en datos, ordenar, y ya, pues solo voy a ordenar de acuerdo a esa columna y quiero que los ponga en la columna original, ya ordenados. Ahí está. No especificó cualquier variable. Ok, vas a ordenar de acuerdo a esta misma variable. Y ya le doy en aceptar y entonces ya me los ordena, por ejemplo, de menor a mayor. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Diego Domínguez, veo que tienes tu mano levantada. ¿Se te olvidó bajar la mano? Sí. Ok. Bien. Entonces, si yo quiero generar un muestreo aleatorio simple, ahora imaginemos que todos esos datos que ustedes tienen son resultado de un, bueno, son todos los datos de toda una población. Entonces yo puedo generar una muestra de datos aleatorios a partir de todos los datos que yo alimenté en una columna. Entonces, con esta vía, calcular datos aleatorios y muestreo por columnas. Entonces, aquí en la primera opción me voy a decir qué columna es la que quiero, dónde está mi población, que en este caso es edad, y después le voy a decir en dónde quiero que guarde la muestra que voy a generar. Voy a Minitab y doy el ejemplo. Entonces, era vía, ¿se acuerdan? Calcular datos aleatorios, muestreo por columnas. Voy acá. Calcular datos aleatorios. Y, híjole, me tapan los datos, los controles. Arriba. Calcular datos, ya los perdí, datos aleatorios, muestreo por columnas, ¿sale? Y entonces, ¿de qué tamaño quiero mi muestra? Pues quiero una muestra de 10 sujetos. ¿A partir de qué columnas la voy a tomar? La vas a tomar de la resistencia. ¿En dónde quieres que las guarde? Quiero que la guardes en C2. En este caso va a generar un muestreo sin reemplazo. ¿Qué significa el muestreo sin reemplazo? Si yo ya tomé a Sultanito, no lo puedo volver a escoger, ni nadie va a ocupar el lugar de Sultanito. ¿Estamos? El muestreo con reemplazo es yo quito a Sultanito, entra Juanito, ocupa su lugar y entonces ya puedo volver a seleccionar la posición número 1. ¿Sí? ¿Qué muestreo están ustedes acostumbrados a hacer? El muestreo sin reemplazo. Entonces dejo esta casilla así vacía y le doy en aceptar. Ahí está. Aquí yo tengo, y le voy a poner aquí doble clic. Le voy a decir que esta es, que pues seleccionarla. No me hace caso. Ahí, muestra. ¿No? Esta es mi muestra de N10. Esta es mi muestra de 10 sujetos. Y si se fijan, tomó 10 sujetos de forma aleatoria. ¿Sí lo ven?
Entonces, si yo tuviera una población de 500 individuos y quiero una muestra de 30, puedo hacerlo de forma automática en Minitab y ya tengo el tamaño de mi muestra. ¿Sí? Bien. Maestra, ¿puede volver a explicar eso del muestreo sin reemplazo y el muestreo con reemplazo? O más bien, como, ¿qué significaba cada uno? El muestreo sin reemplazo es, si por ejemplo aquí yo tengo a estos, no sé cuántos sujetos son, 50, 120, no me acuerdo. Ahí son 80 mediciones, ¿no? Tengo 80 personas en un salón y quiero seleccionar 10. El muestreo sin reemplazo es que a los 10 sujetos que yo seleccione, ¿se acuerdan que al principio para hacer un muestreo aleatorio yo los enumeré del 1 al 80? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces yo los enumeré del 1 al 80. Y ahora, por ejemplo, vean aquí en la cámara, ¿no? Yo tomo a la primera fila que está en la parte superior aquí de la cámara, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sujetos. Están aquí en Zoom, ¿cierto? Entonces, no sé ustedes a quién vean, yo les voy a decir rápidamente. Veo a Lidia, me veo a mí, a Esaú, a Clemente, a Juan Manuel, a Grecia y a Sofía. Muy bien, saluden. Entonces, estos 6 individuos yo los seleccioné para mi muestra y una vez que los selecciono, pues sus posiciones son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya los seleccioné, ya no puedo volver a seleccionar a nadie en esa posición porque el lugar se queda vacío. O sea, no entran otros 6 alumnos y ocupan el lugar de Grecia, ni de Clemente, ni de Juan Manuel, ni de Saúl, ni de Sofía, ni de Lidia. ¿Estamos? Ya esos 6 lugares se quedaron vacíos y no puedo volver a seleccionar sujetos de esas posiciones. Ese es un muestreo sin reemplazo. O sea, cuando ustedes juegan a cualquier juego y van seleccionando equipos, hacen siempre un muestreo sin reemplazo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el muestreo con reemplazo? Pues lo que le pasa a los tristes jugadores de la NFL y de la NBA y de cualquier juego, ¿no? Que ya se rompió la pata fulanito, pues ahí entra el siguiente reemplazo y esa es mi muestra de mi equipo de 7 jugadores que va a estar siempre con 7 jugadores. ¿Estamos? Entonces, ese es un muestreo con reemplazo. En el muestreo con reemplazo, por ejemplo, si yo seleccioné ya a estos 6 individuos, entran otros 6 individuos, toman sus 6 posiciones y entonces yo puedo volver a seleccionar, por ejemplo, al individuo número 1, 2, 3, 4, 5, a Juan Manuel. Bueno, ya no voy a seleccionar a Juan Manuel porque Juan Manuel ya estaba seleccionado, pero quien llegó y ocupó su lugar, puedo volver a seleccionar esa posición. Ese es un muestreo con reemplazo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Ok. Entonces, seguimos. De aquí, ¿ya hicieron esta parte? ¿Van conmigo a la par? Sí. 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 Bien. Ya esto ya lo vimos. Apilar datos. Ordenar Maestra, datos. yo no, ¿dónde está para ordenar de orden creciente en Minitab? Por default, aquí en esta parte, en el cuadro de diálogo te va a decir si lo quieres en orden descendente y si no lo seleccionas te los va a marcar de menor a mayor. O sea, si tú no le das clic en esta casillita de descendente, te los ordena de menor a mayor en automático. Si le das clic, te los ordena al revés, de mayor a menor. Ay, ¿puedes repetir esa parte rápido? Es que creo que en esa parte se me trabó la compu. Te lo estoy proyectando aquí en la pantalla. ¿No lo estás viendo? Sí. Aquí es lo que te estoy mostrando. En este cuadro de diálogo, si tú le pones aquí, si marcas esta casilla de descendente, te lo ordena de mayor a menor. Si no la marcas, automático te lo ordena del más chiquito al más grande. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hicimos esta tablita con intervalos de clase? Hicimos diferentes números de clase. ¿Cómo calculamos? A ver, ahí va participación. Quien levante la mano y me diga cómo se calculan, cuántas clases voy a hacer para una muestra. Ahí. Ok, Lidia. Con la fórmula de Struger. Ajá, muy bien, Lidia Durán. Y luego, Melissa, ¿cómo determinamos los intervalos de clase? ¿No? Los intervalos de clase se calculaban con...
La fórmula de Sturges ya era para lo del... Ya lo dijo Lidia. Ajá, entonces era con la amplitud. No, esa respuesta está incompleta. Bueno, Ver. o sea, le digo la fórmula. Pues dime cómo, yo pregunté cómo. Se dividía... Ay, no, maestra, pregúntale a alguien más. Ok, Joseph. ¿No recuerdas si era el rango sobre la amplitud o al revés? Perdón, ¿lo puedes repetir? Te escucho un poco lejos. No sé si era el rango sobre la amplitud. Muy bien, el rango sobre la amplitud. Ok, ¿y cómo obtenemos la amplitud? Mariem. Ay, es que creo que yo no sé si lo anoté mal, es que yo tengo que como para calcular tipo el ancho de la clase es la amplitud, que es el rango, que sería el dato mayor menos el dato menor entre el número de intervalos. Pero Ahí no está. sé si es No, ¿sí? está bien. Ah, bueno. Mariem. Armendariz. Ok, muy bien. Entonces ya despertaron, ya se acordaron de eso y entonces todo eso teníamos que hacer en Excel para generar nuestra tablita, ¿no? Estas. Entonces teníamos los intervalos del menor a mayor y teníamos las marcas de clase y entonces empezamos a meter estas fórmulas de contar puntos y bla, 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 para que nos empezara a contar cuántos hay y luego hacíamos la resta para obtener la frecuencia absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, Minitab lo hace de forma automática, pero hay que chambearle un poquito al principio y después te da todo así como masticadito y en la boca, ¿no? Entonces, ahí va. Entonces, de estadísticas descriptivas yo puedo obtener, por ejemplo, todas estas que ven ustedes en este cuadrito de diálogo. La media, la varianza, la desviación estándar, el primer cuartil, que ahorita no les hace mucho sentido, pero que lo vamos a ver, la mediana, la moda, el máximo, el mínimo, el rango, por ejemplo. El rango me va a servir, es importante, ¿no? Puedo obtener incluso los histogramas, gráficas de datos, gráficas de caja, que vamos a ver poco a poco. Y todo me lo da y me lo avienta en esta hoja de texto y aquí me dice, me va dando pues los datos específicos de la muestra que estoy analizando y me da las gráficas. Entonces esto es una maravilla, ¿verdad que sí? Pero para que me lo dé así, pues yo tengo que trabajarle un poquito y traducirle los datos a un código que Minitab entienda. Entonces, ¿de qué se trata eso? Pues yo voy a codificar mis variables. Es decir, ay no, aquí, ustedes tienen una variable que se llama resistencia a la compresión. Y yo ya determinamos, ya hicimos todos estos cálculos, ¿verdad? Nos ayudó Excel, ya determinamos con la ley de Sturges cuántas clases voy a utilizar, ya vi cuál es el rango y vi cuál es la amplitud de mi intervalo. Ahora lo que tengo que hacer es que todos los datos, por ejemplo, que caigan entre 76 y 99, se llamen, por ejemplo, si la clase es la 1, pues los transforme a un 1. Y que todos los datos que caen entre 100 y 123 los transforme a un número 2. Y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Vamos entonces a ver cómo lo vamos a hacer. Me voy a codificar datos, codificar y de numérico a numérico. En este caso numérico a numérico porque los datos que tengo son números. Pero por ejemplo, si yo tuviera nombres, le pondría pues de alfa, de texto a numérico. O de numérico a texto. No sé, ustedes pueden escoger, hay un número de opciones diferentes dependiendo de la naturaleza de los datos que tengan. Entonces me voy, aquí hay un video que les puede ayudar, está el link, pero por ahorita no vean el video, pongan atención. Entonces, miren, voy a hacerlo, bueno, les voy a mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, para mi primer clase va del 15 al 19, la segunda del 20 al 24, la tercera del 25 al 29 y así sucesivamente. Y yo le pido que para todos los datos entre 15 y 19 les ponga un número, los transforme en un número 1. Los que están entre el 20 y el 24 los transforme en un número 2 y así vamos de seguido. Ya le voy a dar aceptar y mis datos codificados, si se fijan, por ejemplo, aquí que le dije que entre el 15 y el 19, estos primeros 4 datos los transformó en un 1. ¿Sí lo ven? Los que están entre el 20 y el 24, que son hasta donde no vemos ya, los transformó en un 2.
y así sucesivamente. Y después, ahora sí le decimos que grafique los datos codificados y ya me va a dar la maravilla de gráficas como estas que están acá. Vamos a hacerlo. Vamos uno por uno. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces me voy a datos. Y luego, ¿qué seguía? Codificar. Gracias. Voy a mover acá, me estorban un buen. Datos. Codificar. Mis datos, ¿qué son? Números. Vean cómo hay varias opciones. Números. Ajá, y los voy a transformar también en números. Entonces le pongo numérico a numérico. Hay varias opciones, repito. Depende de lo que ustedes tengan. ¿Qué datos voy a codificar? Pues los que están en la columna 1. ¿Dónde quiero guardarlos? Pues en la columna 3 que está vacía. ¿Cuáles son mis valores originales? Es decir, ¿cuál es mi nueva clase? Entonces, de acuerdo a lo que teníamos en Excel, voy al Excel porque ya no me acuerdo. Tenemos 7 clases. La primera es de 76 a 99. Entonces, aquí del lado derecho yo voy a poner 7 clases. Y la primera va del 76, 2 puntos, 99. La siguiente, como no puede tocar el 99, va del 100 al 123. La tercera va del 124 al 147. 147. ¿Me van ayudando, no? Porfa. Ajá, para no estar haciendo el cambio. La que sigue va de dónde a dónde. 148. ¿Sí están vivos o no? Al 171. 171. Ajá, la que sigue. 172. 195. 195. Ajá. La que sigue. 196 a 219. Ajá. 220, 245. Gracias. 220 a 245. Ustedes que me están revisando, ¿todo quedó bien? Va. Le doy a aceptar. Y ahí está. Entonces aquí le pongo codificados. ¿Sale? Entonces, si se fijan, solo tengo 3 datos en mi primer clase, y en la segunda ya tengo más, y en la tercera tengo un buen, y como no los voy a contar a mano, porque para eso hice esto, entonces, ¿ahora qué sigue? Ya las codifiqué. Ahora voy a irme a hacerles una estadística descriptiva. Entonces, me voy en estadísticas, tabla, cuenta de variables individuales. Voy a seleccionar la columna que voy a analizar y le voy a pedir que me dé conteos, porcentajes, conteos acumulados, etcétera, etcétera, y que los almacene. Vamos, entonces, estadísticas, tabla, cuenta de variables individuales. ¿Qué quieres contar? ¿Cuál voy a contar de todas estas? La tercera, ¿no? Y la de codificados, muy bien. ¿Y qué me conviene pedirle? ¿Conteos? Sí. ¿Porcentajes? ¿Estamos de acuerdo que los porcentajes son equivalentes a quién? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué dato de la tabla que vimos? Sí, Diego Arad. Que son equivalentes al Excel. O sea, ¿qué datos son equivalentes al Excel? ¿Sí me explico? No. Bueno, esa frecuencia relativa, ¿no? Ok. Sí, frecuencia relativa. Ya casi no te la doy. Arad, ¿cómo te apellidas? Martínez Sánchez. Martínez, ok. Martínez Sánchez Diego Arad. Es la frecuencia relativa, el porcentaje, muy bien. Entonces, ¿conteos acumulados me sirven? Sí. Es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? ¿Y porcentajes acumulados es equivalente a qué? ¿Quién me puede decir? A ver, Grecia Ramírez. Frecuencia relativa acumulada, ¿no? Muy bien, frecuencia relativa acumulada. Ya sé que aquí las encuentro. Ramírez. Vale. Entonces, ya le doy aquí. Y luego ustedes les preguntan si quieren que almacenen los resultados. Por ejemplo, si yo le doy aquí que me los almacene, ahorita van a ver que me va a generar otra columna. Le doy en aceptar. Y entonces se pasó a la ventana. Esta es la ventana de resultados. No me acuerdo cómo se llama bien. A ver aquí. La ventana de sesión. Y entonces aquí en la ventana de sesión ya me dio la tablita hecha. Qué maravilla, ¿no? Ya me dio las 7 clases, ya me dice cuántas hay de cada una y me da los porcentajes acumulados y porcentajes y la cuenta acumulada. Y como le pedí que me almacenara en la hoja de trabajo, que es esta que está aquí abajo, me dice cuántos
O sea, ya me da la tableta digerida, pero aquí para que yo agarre y la copie y la pegue en un Excel si así lo necesito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué me falta? Graficar. Gráficas, muy bien. Entonces, bueno, eso está aquí. Nos vamos a las gráficas. Entonces, nos vamos a seleccionar los datos crudos, es decir, los que no están codificados. Y me voy a gráfica, histograma, simple. Vamos. Gráfica, histograma, simple. Porque si se fijan ahí con ajuste, ahorita vamos a usar el simple. Aceptar. Entonces, ¿dónde están tus variables? Pues como dijimos que los no codificados están en la columna 1. Y luego me va a preguntar la escala. Aquí yo puedo modificar, por ejemplo, si quiero en frecuencia, en porcentaje, en densidad. En este caso, pues lo quiero nada más en frecuencia. Etiquetas. ¿Cómo se llama tu gráfica? ¿Cómo se va a llamar la gráfica? Resistencia a la compresión. Resistencia de compresión. Resistencia. Subtítulos. No, notas, no quiero. Ok, ahí está. Ah, me falta otra cosa. Las etiquetas de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo solo tengo una serie de datos. Solo tengo resistencia a la compresión. Pero podríamos imaginar que tengo resistencia a la compresión de la columna, no, ¿cómo se llaman? De la probeta 1. Resistencia a la compresión de la probeta 2, de la probeta 3, de la probeta 4, y entonces ahí tendría varios datos en Y. No es el caso, ¿sale? Aquí le digo qué tipo de datos quiero que me muestre, si son barras, símbolos, líneas de proyección, así como está bien. En general ustedes van a agarrar y lo van a dejar que lo haga así como está. Les puede dar diferentes gráficas y bueno, ustedes van a ir dando, la idea es que en la clase de hoy, ahorita que yo termine, ustedes vayan dándole clic y vayan viendo qué se mueve, ¿no? Qué cambia. Le doy en aceptar y ahí está. ¡Fum! Ya me aventó una gráfica de barras. Pero ¿cuál es el problema entre esto y esto? A ver, observen. Ay, restáurate. Así. Vean cuál es la diferencia entre este y este. ¿Cuál es el problema que ustedes ven? A ver, Jazmín. Que están mal acomodados los ejes. ¿Los ejes? A ver, explícate un poco, Jazmín. Pues de las clases, ¿no? Que están al revés en el eje X y en el eje Y. No, eso está bien, Jazmín. ¿De la cómo se llama? De la marca de clase, ¿no está? O algo así. Bueno, eso también, pero hay un problema antes que eso. Te voy a dar la participación, pero no es eso. A ver, Karen Villasaña. Es que, por ejemplo, los que arroja marcas de clase están como por, ay, ¿cómo se llama? Sí, de 20 años espacio alejados, aunque no están, ay, se me fue. Híjole, no te entendí nada, Karen. ¿Alguien más? A ver, Laila. ¿Laila no has participado? No. Okay, que Laila. la gráfica muestran 9 barras y solo hay 7 marcas de clase. Bien, Laila, muy bien. Laila Valdés. Efectivamente, si ustedes se fijan, la gráfica tiene más barras que el número de clases que generamos aquí en nuestra tabla. Entonces hay que ajustar la gráfica. ¿Cómo ajustamos la gráfica? Fíjense, ustedes se van aquí y le dan doble clic. Cuando le dan doble clic, aquí hay varias cosas que se pueden cambiar. ¿Cómo era? Gráfica. No, a ver, voy a redimirme a la presentación porque luego se me olvida. Entonces le damos formato, le damos doble clic en los datos del eje y me va a decir en dónde están las marcas, cómo están divididas las clases, etc. Y yo aquí puedo modificar y le puedo pedir las posiciones de marcas. Por ejemplo, me conviene que estén a la mitad de la barrita, ¿no? Para eso hicimos la marca de clase. Y luego, bueno, esos son los puntos medios que van aquí del lado derecho. Y del lado izquierdo son las divisiones entre la gráfica. Entonces, yo puedo hacer estas dos selecciones. Nos vamos a la gráfica que estamos trabajando
le doy clic aquí abajo, doble clic. Y entonces ahora sí, si se fijan, ya me aparecen las posiciones de marcas. Las voy a mover para que vean. Y me dice que están en 80, 120, 160, 200, que corresponde a estos números de acá. ¿Ya lo vieron? Entonces, la posición de marcas es donde quiero estas rayitas. Pero antes de la posición de marcas, ¿qué tengo que escoger? El seccionamiento. Entonces, aquí en seccionamiento, yo le voy a decir que le voy a dar ahorita los puntos medios para que me seleccione acorde a los puntos medios. Para eso tenemos la gráfica que hicimos en Excel. Me voy a Excel. Tenemos las marcas de clase que son estas. Esos puntos medios los copio y los pego aquí. Ahí, me fui a la presentación. Y los pego aquí. Nada más que aquí se va a quejar porque me va a decir que los quiere seguiditos, ¿no? Y que no quiere espacios y que no quiere puntos. Entonces le doy en aceptar y me regreso. Los vuelvo a pegar y les voy dando formato. Entonces, espacio. Ahí está. ¿Listo? Entonces yo le doy aquí en aceptar. Los puntos medios deben estar a intervalos iguales. Ok. Hay algo, ¿no? Que tenemos aquí, ajustamos uno al final, ¿no? Me acuerdo que sobraba uno. Podemos ponerle entonces los puntos de corte. Aceptar. O darle el número de intervalos. Ay, déjame en paz. Voy a darle aquí el número de intervalos y queremos 7. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el 7 dónde quedó? Lo hizo como quiso, ¿no? Entonces podemos darle doble clic otra vez. Entonces les voy a dar unos minutitos para que ustedes le vayan moviendo y vayan viendo cómo hacerlo. Y regresamos, ¿sale? 5 minutos. Maestra, tengo una duda. ¿Cómo puedo ordenar los datos? Lo vimos en las primeras diapositivas. En datos, ordenar. Ok, maestra, gracias. Maestra, ¿Mandé? quería ver si podría subir esta presentación que estamos viendo ahorita. Bueno, es que yo estoy yendo muy lento porque el programa que yo descargué creo que es una versión más reciente y de lo que usted dice no encuentro nada, o sea, no están casi en el mismo lugar. No te preocupes, Entonces, miren, ahorita les voy a dar, ¿les parece entonces bien si doy hasta este momento 10 minutos para que vayan haciendo todo lo que yo hice ustedes a su, o sea, en su Minitab? ¿Sí? Ok. Maestra, mi computadora no puede correr Minitab. La mía Y tampoco. no veo la forma en la que puedo ayudarte. Se me olvidó grabar la clase. Hace hambrita. Se me olvidó grabar la clase. Entonces van a intentar con todo su ser hacer lo que yo hice hoy, ustedes con los datos de resistencia a la compresión. Y la siguiente clase vamos a dedicarla la primera media hora a dudas. Pero el punto es que ustedes traten de avanzar lo más que puedan por su cuenta para llegar a lo que hicimos hoy. Me falta un último detalle que les va a sacar un montón de datos y que es muy sencillo de hacer. Se los voy a mostrar ahorita. Entonces, si yo quiero hacer estadísticas descriptivas básicas, me voy aquí en estadísticas, le doy en estadística básica y así bien sencillo. Estadísticas descriptivas básicas. ¿Cuál quiero analizar? Pues la resistencia a la compresión. Y aquí me voy a estadísticas y selecciono todas las que quiero. Y entonces, para responder la pregunta que no sé quién me hizo hace rato, ¿cuál era la ventaja de esto frente a Excel? Aquí con solo seleccionar palomitas, tú ya puedes calcular todas sin estar metiendo fórmulas. ¿Sí? Puedo calcular la varianza, el coeficiente, los rangos intercuartiles, la moda.
Puedo calcular el mínimo y el máximo, pido que me dé el rango, le pido que me diga cuántos datos tengo, le digo que me dé los porcentajes. Estos no los necesitan en este momento. Y así sucesivamente le doy a aceptar. Y en gráficas, oh sorpresa, le puedo pedir de una vez todas las gráficas. Le doy en aceptar, aceptar y ¡boom! Ahí está. Gráfica de caja. Gráfica de valores individuales, que ustedes ahorita no entienden, pero después se las voy a explicar. Histograma. Y histograma de resistencia a la compresión. ¿Ven? Y solo le tuve que dar un montón de clics. Y me voy acá a esta parte. Y aquí me da las gráficas, me da los análisis descriptivos básicos. Ya me da la varianza, los coeficientes, el mínimo, me da la mediana. No tuve que ordenar datos, no tuve que buscar el de en medio, solito me lo da. Me da los cuartiles son importantes para la gráfica de caja. Me da valores máximos, mínimos, me dice cuál es mi moda. La moda es 158 y tienes 4 datos de 158. Y es el más común. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Va, quiero que lleguen hasta lo que yo hice hoy. Ustedes lo intenten por su cuenta con Minitab. La siguiente clase les voy a seguir dando tiempo para que lo sigan trabajando y vamos a aclarar dudas. Mande. Hubo varios de mis compañeros, incluyendo que no pudimos descargar el Minitab. Entonces, estamos pensando si es posible hacer lo mismo pues con Excel, porque realmente nuestra computadora o no soporta el programa o está muy lento o así, entonces pues no hay cómo trabajar con el programa. Pues pueden hacerlo con Excel, pero la verdad es que van a necesitar el Minitab más adelante. Entonces, por ahorita si quieren trabajar con Excel está bien, pero necesitan el Minitab. Yo los surgiría a que busquen la manera de instalarlo. Y si no van a instalar Minitab, busquen un programa análogo similar. En cuyo caso, pues ya no les daría yo como ¿Y qué otro programa es? Toda la instrucción de cómo hacerlo, sino ya tendrían que ustedes buscarle por su cuenta. Pues hay muchos programas de análisis estadístico, está Origin, está Minitab, está Sigma, cada uno tiene sus pros y sus contras, entonces bueno, hay muchos. Yo les doy el Minitab porque es el que a mí me ha funcionado un poco mejor, ¿no? Y que se me hace bastante amigable. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta aquí? Bastante, pues, a resolver. A ver, Clemente, tienes un minuto para darme tu duda. Mi duda es sobre Minitab, pero pues como usted dice, o sea, realmente, pues darle. Sí, en realidad es de autoaprendizaje. Hace hambre. Y váyanse a comer. Yo aprendí solita, ustedes también pueden. Y yo soy más viejita y menos buena para la tecnología, así que ustedes pueden sin problemas. ¿Vale? Nos vemos la siguiente clase. Maestra. Bye. Gracias. Maestra, ¿con qué datos teníamos que usar la mitad? ¿Con lo de la compresión? Ajá, con Ok. los de compresión. Maestra, ¿puede subir la presentación? Espera, ¿puede subir su La presentación Ah, ya está en el sistema. Ah, perfecto. Sale. Gracias. Vale. Hasta luego, Buen día. maestra. Bye.